tal, hermanos? Muy buenos días. En este 15 de septiembre del 2024, un día muy especial para todo México. Es un día en el que podemos darle gracias a Dios por formar parte, o mejor dicho, por haber nacido y estar viviendo en un país como es México, un país en el que, sobre todo, dentro de todas las bendiciones que se pueden mencionar, se puede proclamar el Evangelio con libertad, tal como lo estamos haciendo justamente en este tiempo de reflexión bíblica, palabra de esperanza, correspondiente, insisto, al 15 de septiembre, domingo 15 de septiembre del 2024. Así que vamos a orar, necesitamos depender de Dios al acercarnos a su palabra para su guía, así que vamos a pedírselo humildemente a través de estas palabras. Señor, en este precioso domingo, te agradecemos por la vida que estamos disfrutando, Señor. Gracias también, Padre, porque somos tus hijos a través de la fe en nuestro bendito Señor Jesucristo, en ese sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, también, como lo hemos mencionado, porque nos has permitido nacer y ser parte de este país en el que hoy, Señor, recordamos su independencia, pero sobre todo, Señor, es un país en el que con gratitud podemos decirlo, gratitud a ti, podemos hablar de tu palabra libremente, como lo estamos haciendo justo en este tiempo, en este momento. Señor, queremos que sea un tiempo bendecido por ti desde el principio hasta el final. Lo ponemos en tus manos para que al reflexionar en tu palabra sea justamente conforme a lo que tú quieres que podamos nosotros entender y abrazar y aplicar en nuestra vida. Señor, gracias. En el nombre bendito de Jesús te lo agradecemos. Amén y amén. Bien, en esta reflexión, el pasaje en el cual vamos a reflexionar, el pasaje que respalda esta enseñanza, se encuentra en la carta a los Efesios, es el capítulo número 5. Voy a permitir leer desde desde el versículo 28 hasta el 33, que es cuando termina. Dice así la palabra de nuestro Señor. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hermosas, pero también serias palabras de parte del apóstol Pablo, claro, entendemos perfectamente, dirigido a plenitud por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esto es una enseñanza que proviene directamente del corazón de Dios. El domingo pasado, es decir, hace una semana, hablando de los valores del reino, de los principios del reino, de las bienaventuranzas, se hizo referencia a dos temas que son de bastante interés para la vida de la iglesia, para la vida de la familia, el tema del adulterio y del divorcio. Y a partir de ese día, a lo largo de los diferentes devocionales, de las diferentes reflexiones bíblicas, se ha estado haciendo hincapié en el hecho de la importancia del matrimonio sujeto a las directrices de la palabra de Dios, a las directrices divinas. Y en este domingo, en este 15 de septiembre, cerramos con esa, digamos, temática. Por eso es que usted estará, si estuvo, mejor dicho, escuchando los devocionales, los tiempos de reflexión de estos 6 días, se dará cuenta de que se estuvo insistiendo en pasajes equivalentes o paralelos a este que acabamos de leer. Es, decíamos, hermoso, pero igualmente delicado, cómo es que estamos viendo una comparación de la relación del vínculo estrecho entre Jesucristo y la iglesia. Dice en el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Veamos el nivel de, digamos, compenetración que existe entre nuestro Salvador
y nosotros que hemos sido redimidos por Él. Y justamente este vínculo, esta relación es la que se toma como referencia para establecer cómo debe ser también la unión entre esposo y esposa. Entonces, por eso es que al matrimonio, entendemos perfectamente, el Señor lo ve con mucho amor, pero también con mucha seriedad, porque justamente lo instituye con ese propósito, que sea un reflejo de su relación o de la relación de su Hijo Jesucristo con la iglesia, con todos aquellos a los que ha redimido con su bendita sangre. Entonces, si estamos hablando de una unión entre esposo y esposa a manera de una sola carne, veamos cuáles son los beneficios de esto. Entre algunos, entre varios que pudiéramos mencionar, quiero decir, solamente haré referencia a algunos por cuestión de tiempo. Cuando el Señor instituye el matrimonio, lo hace en la búsqueda o con el propósito de que el hombre tenga un nivel de socialización como no lo puede tener con nadie más, ni siquiera con sus padres. Por eso dice, dejará a padre y a madre, ni siquiera con sus hijos, que en su momento aplicarán lo mismo, dejarán a padre y a madre. Mucho menos entonces, por ejemplo, con su jefe o con algún otro familiar, mucho menos amigos, por muy buenos que sean. Un nivel de socialización como en el matrimonio, de acuerdo al plan divino, no existe. Máximo a este no lo hay. Justamente Dios quiere que sea en este vínculo matrimonial que se desarrolle la máxima expresión de socialización entre un hombre y una mujer, o mujer y un hombre, digamos viceversa. Entonces, ese es uno de los propósitos por los cuales el Señor establece sean una sola carne, que ese nivel de socialización que hará a un lado a la soledad con sus efectos nocivos, el Señor desea que en el matrimonio se disfrute ese nivel de socialización, esa capacidad de tener alguien con quien interactuar, incluso con quien discutir en un momento dado, considerando que una discusión puede ser en un bonito ámbito, en un ámbito productivo, en un ámbito edificante. También otro de los propósitos sería o será procrear. Por eso digo sería porque tal vez no es aplicable al 100% de los matrimonios, pero está inmerso dentro del propósito general, que haya en esta unión la capacidad de ver el milagro de la vida, el milagro de parte de Dios de la vida generada entre o desarrollada, transmitida, incluso podríamos decir, en un matrimonio o a través de un matrimonio, a través de un hombre y una mujer, en su unión. Entonces tendríamos ahí ya dos: compañía, la procreación, digamos, unido a esto de la procreación de hijos, la educación de los mismos. Entonces, a estas alturas podríamos entonces considerar, antes de continuar con la lista, bien pudiéramos llamarle a todos estos conceptos cuáles son los propósitos o los objetivos del matrimonio. Y bueno, ahí los tenemos: socializar, procrear, educar a una heredad, es decir, a los hijos. También un tercero, auxiliarse en las responsabilidades o tareas económicas. Por eso a mí me gusta mucho remitirme en temas como este al libro de los Proverbios, específicamente en el capítulo 31, en donde, aunque si bien es cierto el título que tenemos ahí para ubicar el pasaje es la mujer virtuosa, se menciona de alguna forma a esta mujer virtuosa como una esposa, claro, también como una mamá, pero en este vínculo matrimonial es muy puntual la enseñanza de que forma parte de la provisión, de la administración, del cuidado, de la sabiduría en la administración de los recursos, de la economía, de las finanzas del matrimonio, del hogar mismo. Entonces tendríamos ahí otro objetivo: el auxiliarse en las tareas económicas. En el devocional, si no estoy mal, del día martes, hablábamos de la importancia de que haya al menos un proveedor y que haya una tarea de cuidar, salvaguardar todo esto que el Señor provee a la familia, que se cuide, que se administre sabiamente, temerosamente. Y un último, así digamos dentro de lo clásico o de lo típico, sería el que dentro de los objetivos del matrimonio, que el esposo contribuya a que la esposa
alcance aquellas metas, aquellos objetivos particulares que como persona puede tener, por decir, en el área académica, en el área laboral, en el área artística, ¿por qué no? Y viceversa, obviamente, que también la esposa contribuya a que el esposo, bueno, a lo mejor motivándolo, se prepare más para su profesión, en fin, un crecimiento recíproco. El pastor Edgar Cerez el día lunes hacía referencia al mutuo sometimiento, que no es otra cosa que el mutuo o la mutua ayuda, porque es un sometimiento justamente para un crecimiento, para el alcance de metas, de objetivos puntuales o específicos. Bueno, pero si usted lo nota, hasta este momento estamos hablando de las bondades, de lo precioso, entre otras cosas, que tiene el matrimonio. Podemos socializar de una manera como con nadie se puede disfrutar, se puede procrear, se puede educar a esta procreación, a estos hijos, se puede recibir aliento, motivación, ayuda, directriz en el alcance de objetivos personales y también el respaldo, digamos, en el área financiera económica. Pero si se da cuenta, estamos, hasta este momento al menos, hablando única y exclusivamente del beneficio para el esposo y la esposa, para el beneficio del hombre en sí. Y claro que el Señor lo procuró o lo estableció, brotó así en su corazón cuando instituye el matrimonio. Pero realmente no vienen siendo estos matices los principales cuando hablamos del objetivo del matrimonio. Hemos leído que se trata de en el matrimonio, simbolizar un vínculo estrecho como existe entre Cristo y la Iglesia. ¿Pero para qué? En el caso de un esposo o una esposa, en el entendido de que a partir de la redención el Señor perfecciona una obra. Hasta el día de Jesucristo será este proceso, tanto en un hombre como en una mujer, estos unidos a través de el vínculo matrimonial. Obviamente que tiene implícito y diríamos como principal objetivo que el esposo contribuya a la madurez espiritual de la esposa, a la motivación que ella va a requerir para su crecimiento en Cristo, a esa exhortación, en su momento tal vez hasta reprensión, subrayaré amable, para que ella, digamos, redirija tal vez alguna acción, tal vez alguna actitud. Y si bien es cierto que el esposo es la cabeza del hogar, máxima en el área espiritual, esto no deja fuera el respaldo que éste puede y debe y necesita recibir de su esposa. Digamos que en las cartas pastorales tenemos, yéndonos un poquito al aspecto ministerial, que cuando un varón, un hombre desea servir, digamos, de una manera más profunda, más cabal, más de tiempo completo en la obra, se establece como un elemento a probar previamente que gobierne bien su casa. ¿Y esto qué significa? Pues que al final del día se traduce también en un respaldo de parte de la esposa, incluso de los hijos, pero hablando del matrimonio. Es decir, para poder hablar de siervos de Jesucristo maduros que van, digamos, creciendo con sus dificultades, pero en esa responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, en su cabeza, digamos, en su papel, quiero decir, de pastores dentro del hogar, el respaldo de la esposa también es fundamental. Entonces, podríamos ya con esto decir con claridad y sin temor a equivocarnos, de que el Señor instituye el matrimonio con muchas bondades, en donde se debe ejercitar principios, elementos, directrices que vemos en el Sermón del Monte, pero al final del día todo esto ¿para qué? Para que se vaya desarrollando tanto en el esposo como en la esposa el carácter de Jesucristo. Se vaya desarrollando en ellos un nivel de madurez conjunto o paralelo o equivalente, acompañado. Es difícil pensar en el encumbramiento de uno de los dos con el enfriamiento de uno de los dos.
Se trata de que haya ese respaldo, esa motivación en oración, en palabras de exhortación, como lo vemos a lo largo del capítulo 5 de los Efesios. O sea, la consejería en todo este capítulo es para que haya un sometimiento, un apoyo mutuo, de hijos a padres, de padres a hijos dentro de la iglesia, etcétera, etcétera, y toda esta relación con un propósito, que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y hablando de la iglesia, esto no es viable si no estamos hablando también de familias, de hogares, de matrimonios que se están edificando de esa forma. Bien, pues ese es digamos, o es la enseñanza que tenemos en nuestro corazón para compartirla con usted en este domingo tan hermoso, porque pues podemos, insisto, no solamente disfrutar de alabar a Cristo, adorar a nuestro Señor con nuestros hermanos en la fe de una manera conjunta en la iglesia, sino pues tal vez una noche un poquito más tarde poder disfrutar de nuestra familia, de nuestros amigos, insisto, en esa gratitud que tenemos para con Dios de ser mexicanos. Entonces vamos a orar y concluimos. Señor, en esta mañana queremos agradecerte al haber terminado este tiempo de reflexión, lo que hemos aprendido. Y queremos humildemente pedirte que este tema siga apasionando nuestro corazón, Señor, siga siendo de nuestro interés para que podamos seguirlo conociendo a profundidad, claro, siempre dirigidos por ti. Y de esta manera nosotros ir tomando la pauta, aquella corrección, aquella exhortación en tu palabra que nos ayude a desarrollar, a fortalecer, a mantener matrimonios, Señor, que glorifiquen tu nombre, que reflejen, Señor, todo aquello para cual lo diseñaste. Y, Señor, pues sabemos que en esencia para el desarrollo de familias que glorifiquen tu nombre y que se traducen en iglesias también sólidas y maduras. Señor, muchísimas gracias por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estén por favor atentos a cada uno de los avisos que se comparten a través de las redes sociales. Y bueno, pues me atrevería a pedir que estén en oración para el regreso de los varones de la iglesia, que en este momento, bueno, se encuentran disfrutando de parte de nuestro Señor tiempos edificantes para pues nuestra vida como varones y que creemos por ende también en su momento para nuestros matrimonios, para nuestros hogares. Reciban un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga muy muy ricamente.